Hemos estado hablando durante estos días. ¿Cuántos vinieron el jueves? Levántame la mano los que vinieron el jueves. Si le cuento a los que no vinieron. ¿Cuántos quieren que le cuente? Busque el culto del jueves en Facebook o en YouTube y van a encontrar, van a ver parte de lo que pasó este jueves. Amén. Por eso siempre hay que venir todos los días a la casa de Dios. Porque cada día Dios nos tiene algo diferente. Porque su palabra dice que Él hace cosas nuevas cada día. Dios no repite. Déjese de eso. Dios no lo mismo del año pasado. No. Dios todos los días tiene cosas nuevas. Y cuando venimos a la casa de Dios expectante, nos vamos a llevar algo nuevo, algo fresco, algo diferente. Amén. El jueves nos visitó la profeta Elizabeth. Ella vive en España. Ella fue una de las speakers de las Esther en la Romana. Y tuvimos la gracia de tenerla en la casa. Y es lo único que puedo decirle. De ahí para adelante. He estado predicándole a ustedes y he tomado los motivos de oración de este mes y he estado trabajando y durante estas últimas 2 semanas he hablado sobre la intimidad con Dios, la necesidad de tener una intimidad con Dios y de desarrollar ese anhelo de encontrarnos con Dios. Hijos, es Él, como les dije el domingo. No somos nosotros, es Él. Y cada hijo debe de tener ese amplio deseo de encontrarse con Él, de estar con Él. Amén. Ahí yo sé que hay hijos que a veces estaban deseosos de salir de la casa de sus padres, pero nuestro Padre Dios es diferente. Él es tan bueno, tan dulce. Él es tan misericordioso que yo no sé usted, pero anhelamos todo el día estar en su presencia. Y como David decía, yo voy a tu casa a contemplar la hermosura de tu santidad, porque Él es hermoso. Amén. También aprendimos que sus pensamientos son tan altos que nuestros pensamientos no lo pueden alcanzar. Y Él dice, así como es de alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de los de ustedes. Así son mis caminos de los de ustedes. Y hablábamos de esos pensamientos de Dios. Y entonces Él decía, es que los pensamientos se expresan en palabras. Amén. Si no hay palabras, no hay pensamientos. Entonces los pensamientos se expresan en palabras. Y también aprendimos en Isaías que
así como son de alto sus pensamientos, también Él ha puesto su palabra en nosotros para que podamos entonces recibir el pensamiento de Él y establecerlo en nuestras vidas. Ahora, hay un problema, porque hay una batalla continua, una lucha continua, porque lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros establezcamos en nuestra vida nuestros pensamientos, sus pensamientos, y nuestros pensamientos estén alineados y sujetos al pensamiento de Dios. Pero hay una batalla. El enemigo, tenemos un enemigo que él sabe que los pensamientos de Dios son de paz con nosotros, para que tengamos el bien que queremos. Él sabe cómo son esos pensamientos de Dios. Y ahora él trata de distraer al hombre para que esos pensamientos de Dios no sean fijados, no sean establecidos en el corazón del hombre. Por eso tantas cosas, tantas distracciones, tantos inventos, tantas cosas que inventa el enemigo aliado con el mundo, con el sistema del mundo, para establecer en nuestra vida pensamientos contrarios a Dios. Él sabe que si nuestros pensamientos son alineados al pensamiento de Dios, entonces seremos poderosos. Él sabe que hay poder cuando el pensamiento de Dios está establecido en el hombre. Y por todo lo posible, Él hace para que sus pensamientos divaguen y usted no pueda concentrarse en el pensamiento de Dios. Por eso aquí quizás alguna hora están pensando en otra cosa mientras intentan escucharme. Porque ese es su trabajo. Ese es el trabajo de Él. Y Él ha decidido establecer una batalla en nosotros, en nuestra mente. A veces que nosotros queremos buscar la batalla en el exterior, afuera. Mi familia, mi vecino, mi compañero, mi jefe, mi empleador, mi entorno, y buscamos la batalla en ese ámbito exterior y natural, y entonces nos pasamos toda la vida luchando contra eso. Mi economía, las deudas, los problemas, y nos vamos envolviendo, y ahí nos pasamos todo el tiempo. Por eso nuestras canciones se convierten en canciones que están destinadas a pedir que suplan, que nos ayuden, que suplan nuestra necesidad. Pero el problema está que nuestra batalla, nuestra lucha no está a nuestro alrededor, está en nuestra mente. En el libro de Proverbios habla que según es nuestro pensamiento, conforme a nuestro pensamiento, así somos. Por eso muchas de las cosas que usted está luchando en el terreno equivocado. Porque su lucha es aquí. Por eso cuando usted oye decir que la pobreza no está en el entorno, sino en la mentalidad, en tu mente, es porque si tu mente no es transformada, te puedo poner todos los recursos que pueda darte o que se te pueda poner, y lo va a
malgastar, no le va a sacar el provecho. Y Jesús puso un ejemplo muy claro en la parábola de los talentos. Dice, le dio a cada uno conforme a sus capacidades. ¿Y qué dice? Hubieron dos que dijeron, no, estos yo lo puedo multiplicar. Vamos a ponerlos a trabajar y a ganar intereses de lo que el dueño viene y le entregamos su dinero, le entregamos sus talentos. Pero hubo uno que pensó diferente. ¿Qué fue lo que él hizo? Dijo, este es un hombre malo. Este hombre le gusta cosechar donde no siembra. Y la idea, los pensamientos que él tenía con respecto a ese señor, fue lo que prevaleció y él dijo, por lo tanto, yo no voy a hacer nada, voy a enterrar este talento y cuando él venga le doy su dinero. Y punto. Aquí, los otros dos dijeron, no, esto puede producir, esto puede generar una ganancia, esto puede multiplicarse. Y lo multiplicaron. Entonces el problema es aquí que está. Amén. Amén. Por eso, cuando aprendimos que Dios decía que su palabra era como la lluvia. O sea, el Espíritu Santo era como la lluvia y él decía, y mi palabra cuando siembra es como una semilla que cuando tú la siembras y le da el cuidado necesario, esa semilla va a germinar y va a generar un árbol, va a dar un árbol que después da frutos. Y en ese fruto hay semillas. Y él compara así su palabra. Pero hoy yo quiero enseñarte cómo o una de las armas para librar esa batalla en tu mente. Pastor, es que mi problema es que tengo que ir a buscar ayuda donde un profesional de la conducta. Eso no está mal. Pero la batalla que tú tienes en tu mente no es una batalla natural. Se traduce en pensamiento y hay alguien que está poniendo pensamiento o está sugiriendo pensamientos en ti para distraerte, para desenfocarte de los pensamientos de Dios, que son los que van a dar resultados y van a ser efectivos en tu vida. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, nos habla de esta batalla. Y no solamente nos dice la batalla que tenemos ese problema, sino quiénes son los verdaderos enemigos. ¿Quiénes son los que vienen y traen esos pensamientos? ¿Quiénes son los que están luchando en tu mente? ¿Contra quién luchamos? Y entonces Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, eso no es el problema de mi papá o mi mamá. Ese no es el problema de mi hermano o el problema de mi temperamento o el problema de... No. Es un problema, dice Pablo, no tiene que ver con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. ¿Huestes cómo? ¿Huestes cómo? En las regiones celestes. Hay todo un engranaje del enemigo, hay toda una organización del enemigo para pelear contra tu mente.
Por eso es que tú ves que las cosas más absurdas son las que tienen más apoyo. Y son las que tienen mayor demanda. Y son las que tienen más adeptos. Las cosas más absurdas. Es porque hay un sistema, hay un engranaje. Hay una estructura infernal que está trabajando día y noche para ocuparte a través del sistema, ocupar tu mente, traer a tu mente los pensamientos que te divorcian de la voluntad de Dios, los pensamientos que te alejan de Dios. Y Pablo revela que esta lucha es una lucha espiritual. Pablo enseña que no estamos luchando con un sistema natural. Tú dices, ¿cómo cosas tan absurdas, mentes tan brillantes, la apoyan? Cosas contra naturaleza, contra lo mismo natural, como mentes brillantes la apoyan. ¿Cómo se organiza? Se hace un engranaje en el mundo, en todo el sistema, para apoyar y promover esas cosas. Es porque detrás de ese engranaje, detrás del sistema, hay una estructura diabólica, hay una estructura de las tinieblas que trabajan para que el sistema sea contaminado y se rebele contra Dios. Amén. Por eso a nadie le molesta cuando una persona gasta el 40, el 50 y hasta el 60 y más por ciento de su salario en diversiones, en alcohol, en droga, en sexo, en lo que quiera. Nadie le molesta. Ese es su dinero. Y él tiene derecho a hacer lo que él quiera con su dinero. Amén, amén. No es así. De un diezmo. Y tú das eso. Yo no me convierto porque yo no puedo, eso de diezmo, eso no me cuadra. Pero tú se lo das, mi hijito, a Ron, por eso tiene el hígado con problemas y esa cosa. Y se lo da a otras cosas por ahí que después, cuando llega a tu casa, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no somos, sí, somos pensantes, somos gente inteligente, somos gente brillante. Lo que pasa es que hay una estructura detrás diciéndote que haga eso y critica lo otro porque lo otro va dirigido a Dios. Y esa estructura es rebelarte contra Dios. Lo que el diablo ha querido ignorar durante siglos es que el maestro, que Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, él dijo, yo voy a establecer mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. En Mateo 16, 18, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No importa lo que el enemigo trame, no importa lo que maquine, no va a prevalecer contra la iglesia. Quiero darte una buena noticia. Es verdad que hay una estructura infernal, una estructura diabólica luchando contra nosotros.
¿Y sabe? Es 24/7. ¿Cuántos están en guerra espiritual aquí? Quiero decirle a los que no dijeron amén, usted está en guerra espiritual también. Porque es una lucha continua, es una lucha constante, es una lucha sobrenatural. No podemos pelearla con armas carnales. Las armas diseñadas por el hombre no funcionan. Te pueden dar 25,000 recetas para la ira, pero hasta que Dios no entra a tu corazón, hasta que la palabra de Dios no entra a tu corazón y cambia tu corazón y cambia tu mente, olvídate, tendremos que seguir buscando para seguir inventando recetas. El apóstol Pablo nos da una buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. Tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 y 5. Mire el notición que nos da Pablo aquí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, estoy aquí, estoy hablando, interactúo con ustedes, pero no ando según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. ¿Sabe qué está diciendo ahí? No son inventadas por el hombre, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo a la obediencia a Cristo. Esas son las armas. Dios nos ha dado armas poderosas. Y dice, y me llama la atención, poderosas en Dios. O sea, que no son armas que van a fallar, que no son armas que caducan. Son armas poderosas, armas que están en Dios. Y cuando tú la aplicas, cuando tú la utilizas, esas armas funcionan, derriban las fortalezas. No hay argumento que pueda prevalecer contra esas armas. Y yo quiero hablarte en esta mañana de una arma especial que están dentro de esas armas poderosas en Dios. Tenemos la oración. Y hemos hablado de la oración. ¿Y usted sabe por qué tenemos tanta oposición para la oración? Porque es un arma poderosa. Cuando hacemos oración, hacemos vallado. Y hacemos un cerco que el enemigo no puede penetrar. Y cuando, usted está de rodillas, él quiere, pero dice, no puedo. Hay un cerco. No entendió. Cuando usted ora, está hablando con papá. Y si está hablando con papá es porque papá está ahí. Y si papá está ahí, el enemigo tiene que... Ahora imagínense una iglesia que permanezca orando, sea constante en la oración, o sea que está hablando constante con papá. El enemigo no tiene chance. Por eso Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Es que papá está ahí, estoy hablando con papá. Y cuando yo estoy hablando con papá, nadie puede interrumpir, nadie puede entrar.
Pero la iglesia no ha entendido eso. La iglesia cree que hablar, que orar es para pedirle a Dios. Es para decirle, Dios, dame lo de pagar la casa. No, la oración es para tú hablar con tu papá. Es para tú estar en la presencia de tu papá. La oración, cuando tú estás orando ahí, el enemigo no puede entrar. Cállese. Voy a poner un ejemplo bíblico porque a mí me gusta, es para que ustedes entiendan. En Zacarías, creo que en el capítulo 6, se habla de que se presentó el sumo sacerdote Josué delante de Dios y el diablo, nuestro acusador, también se presentó porque él. Y comenzó a acusar a Josué. ¿Sabe qué dijo papá? Jehová te reprenda. En otras palabras, cállate que tú no tienes nada en este asunto. Esto es de Josué y yo, así que cállate. Y tuvo que callarse. Y Dios trabaja con Josué. Eso es lo que pasa. Él vaya a acusarte y Dios le dice, estoy hablando con mi hijo. Vayas. Amén. Amén. Cuando enfrentamos en una lucha, necesitamos armas ofensivas y armas defensivas. Y cuando usted lee el capítulo 6 del libro de los Efesios, Pablo nos habla de toda la armadura de Dios. Y ahí usted puede tener, yo pudiera, pero no voy a hablar porque quiero hablar de esta en particular, porque quiero a tu pensamiento que voy. Pero ahí Pablo especifica las armas que son de protección, que son de defensa, que son para que los dardos del fuego del enemigo no te toquen, no te alcancen. Y también habla de un arma ofensiva. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué hace el yelmo? Pongan atención. ¿Dónde se está librando la batalla? ¿Dónde? En la mente, en tu pensamiento. Son tus pensamientos. Y ahora Pablo dice, ponte el yelmo de la salvación. El yelmo era ese gorro, ese casco protector que el soldado se ponía para cubrir su cabeza y evitar que una flecha atravesara su cabeza. Y ahora Pablo te dice, ponte el yelmo de la salvación. Soy salvo. Soy hijo de Dios. No soy cualquier cosa. Eso te protege. Eso protege tu mente. Soy hijo de Dios. Yo no puedo pensar como cualquiera. Y cuando Él manda esos dardos, esos pensamientos impuros, esos pensamientos del infierno, generado en el mismo infierno, ese yelmo de la salvación te protege. Pero tú no puedes tener un enemigo todo el tiempo disparándote. Sí, porque todas rebotan en el yelmo. Disparándote. Entonces Pablo dice, y la espada, dígalo conmigo, la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Cuando tú quieres derribar fortalezas mentales
cuando tú quieres librar esa batalla, tienes que utilizar la espada del Espíritu. Por eso es que Pablo en Romanos 12:2 dice que somos transformados cuando renovamos nuestra mente. Cuando renovamos nuestro entendimiento, hijo. Si no cambiamos esa manera de pensar, vamos a seguir con la misma lucha, con las mismas batallas. Pero es ahí donde tenemos que establecer en nuestra mente, es ahí donde tenemos que tomar la espada del Espíritu. Y no es coger la Biblia y coger a una persona que tiene una influencia demoníaca y caerle. Bueno, te me sentaste ahí, así que te voy a llevar. Y ¡pam! En el nombre de vete. Le puede desbaratar la Biblia. Eso, lo que está ahí adentro es lo que es la espada. ¿Entienden? Porque creemos que el libro físico, no, lo que está en ese libro es la espada, la palabra de Dios. Y cuando nosotros ponemos la espada en tomamos la palabra de Dios, tomamos esa espada para nosotros, entonces podemos batallar con el enemigo. Y cuando él no solamente anular sus pensamientos, sino derribar cualquier fortaleza mental que le haya puesto. La fortaleza no son los cuadritos que andan por ahí que le ponen en vela. Tú puedes quitarlo y seguir con la misma fortaleza. Porque la fortaleza es aquí donde se establecen. Las fortalezas mentales. Cuando una persona entra en alguna adicción, es porque un espíritu toma y establece una fortaleza. Y esa persona tú le dices, pero te está matando, pero tú no ves cómo te está poniendo, te está acabando tu vida. Pero la fortaleza que él tiene, eso me da un placer. Eso es bueno. Y hay una fortaleza. Y hasta que esa fortaleza no sea derribada, esa persona no va a ser libre. Usted no ve gente que se convierten y siguen luchando con pornografía, siguen luchando con adulterio, siguen luchando con fornicaciones, siguen luchando porque esas fortalezas están en su mente y no han permitido no han tomado la espada del Espíritu para derribar esa fortaleza. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que viva, es viva y eficaz. Eficiencia es hacer la cosa en el tiempo correcto, hacerla de manera correcta. Pero eficacia es lograr el propósito con el cual fue el propósito con el cual se diseñó o se dijo esa palabra. Eficacia, o sea, yo puedo ser eficiente pero no eficaz, porque lo hice bien, lo hice correcto, usé pero nadie me entendió. Entonces no soy eficaz. Aunque lo hice bien, aunque pasé con 100, no soy eficaz. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Pastor, ¿y dónde usted saca eso? Pero mírelo aquí, donde el mismo Dios lo dice. Oye, el mismo Dios lo dice en Isaías. Él dice que la palabra va y cumple
el propósito con el cual Él la envió. Eso lo vimos en Isaías en el mensaje pasado. Dice que Él, la palabra va y cumple ese propósito. No vuelve a Dios vacía. Amén. Entonces dice Hebreo, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, la parte, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Qué discierne? Y las intenciones del corazón. Ahora entiende usted por qué David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios, cuando entra al corazón, discierne los pensamientos y las intenciones. Y cuando esa palabra penetra, entonces todas esas intenciones malas, todos esos pensamientos perversos tienen que salir. Entran y... Ay, pero me gusta cuando decía también que parte el alma. ¿Sabe qué dice el salmista en el Salmo 19? Tu palabra convierte el alma. Lo único que te va a quitar esos deseos es cuando la palabra de Dios entre a tu vida. Cuando la palabra de Dios penetra, transforma el alma. Y sabe, tus pensamientos están en el alma, porque la mente es parte del alma. ¿Entendió eso? Entonces, bueno, usted dice, pastor, pero con una clase de escuela bíblica que usted está dando. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no quiero que lo que recibimos el jueves se vaya por la borda. Por nosotros andar con pensamientos ahí de mezquino. Por nosotros andar con pensando como el mundo. Usted no es de este mundo, déjeme decirle. Piensa como gente del mundo que usted pertenece. Como gente del cielo. Un embajador británico no piensa como dominicano. Y el día que comience a pensar como dominicano, el Reino Unido lo levanta y manda a otro. Necesita gente que piense como británico. Los evangélicos somos los que queremos ser evangélicos y pensar como el mundo. Y Jesús dijo, no son de este mundo. Solo te pido que lo cuides, pero no son de este mundo. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Cambiar esa estructura de pensamiento. Pero eso solamente se puede cuando usted usa la palabra. Porque la palabra es una, dígalo conmigo, una, y no lo voy a decir una espada, voy a cambiar ahora. La palabra es la, dígalo conmigo, es que la espada del Espíritu. Amén. Voy a decir algo y espero que no suene una herejía. Pero por eso usted ve mucha gente que reciben el bautismo y siguen hablando mentiras. Y usted pensó, ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ya ese Señor. Sí, el bautismo del Espíritu Santo te trae poder.
Mucha gente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y lo tienen apagado. Lo tienen apagado por las mentiras. Lo tienen apagado por esos pensamientos que tienes. Lo tienen apagado porque vive murmurando. Solamente tus ojos se fijan en las cosas que hay que criticar. Hay gente que siempre tienen un pero en la boca. Eso es aquí que está. Hay una mentalidad que aunque la cosa, sí, pero, tú dices, pero, saca eso de ahí, porque eso es lo que no te está dejando recibir la bendición. Eso es que cuando te llega la bendición, esa bendición entonces no la puedes disfrutar, porque, pero, aquí, oh, gloria, gloria. Ella es viva y eficaz. Pero no solo eso. ¿Cuál es el lugar de la palabra? Deuteronomio capítulo 30, verso 14. ¿Cuál es el lugar de la palabra? Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde? En tu boca. Señores, siendo honesto, ¿es verdad que la palabra está en nuestra boca? En tu boca. Y en tu, ese es el lugar de la palabra. Por eso fue que David entendió eso y dijo, en mi corazón que la guardo, para que la cumplas. Aquí hay tres cosas. Está cerca de ti. Tú no puedes tener la espada allá en su vaina, enganchada allá en un cuadro de cristal y el enemigo atacándote. Así hay mucha gente que tienen la palabra bien, sí, la tienen muy bien, pero allá enganchada no la usan, no. Es en tu boca. ¿Sabe el poder que tiene tu boca? ¿Cuántos saben el poder que tiene su boca? ¿Cuánto boca de chivo hay aquí? La palabra tiene poder en tu boca. Dice, el poder de la vida y la muerte está en la. Y por eso Dios te dice, esta palabra yo quiero que tú la tengas en tu boca. Te la he puesto en tu boca. A Jeremías le dijo en una lectura que hicimos la semana pasada, la he puesto como fuego. Ahora Jesús dio una gran enseñanza. Para que la palabra esté en tu boca, tiene que estar en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No fue lo que dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar en mi boca y en mi corazón. Ahora, ¿cómo entrará al corazón si yo mantengo mi Biblia cerrada? ¿Sabe qué, hijos? Yo estoy consciente que de todo lo que he dicho ustedes van a recordar un 10%. Pastor, ¿de verdad? Sí. Y quizás recordarán lo que a mí lo que yo no quisiera que ustedes recuerden. Entonces, por eso el cristiano no puede soslayar, no puede sustituir, no puede ignorar esta palabra. Usted tiene que leerla.
Usted tiene que sacar tiempo. Porque en la medida que usted la lea, en la medida que usted se la aprenda, usted la va a ir guardando en su corazón. Y entonces cuando viene la lucha, usted va a sacar lo que tiene en su corazón. Jesús dijo que del corazón salen los buenos y malos pensamientos, las buenas y malas intenciones. Salen los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. Salen del corazón, dijo Jesús, no el pastor, Jesús. Es tiempo de que la iglesia se levante y comience a guardar esta palabra. Este es el libro más que ha recibido mayor amenaza y atentados del mundo. Han habido épocas, países, naciones que han recogido la Biblia y la han quemado para que no le llegue a la gente. Porque el diablo sabe que cuando tú te expones a la palabra, va a haber una transformación. Por eso ha intentado eliminarla, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. La palabra de Dios es eterna. Y Él mismo dijo, no pasará. Si tú quieres vencer esa batalla que tiene en tu mente, toma la espada del Espíritu. Póngase de pies. Póngase de pie, póngase de pie, póngase. Ay, pastor. Hemos estado haciendo esfuerzo porque la iglesia se meta en el estudio de la palabra. ¿Cuántos están llevando el plan de lectura de la Biblia? No se diga más. Ahí está la clave. ¿Por qué no ha podido vencer esos pensamientos? ¿Por qué sigues luchando? Ahí está la clave. Hijos, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. El mundo puede ofrecerte cosas que parecieran tener mucho sentido, pero al final te lleva a la destrucción. Da pena que en la iglesia las dos armas más potentes que tiene el cristiano cueste tanto usarla. La oración y la palabra. Pastor, es que muchas veces cuando quiero orar no sé qué orar, porque no lees la palabra.
Pastor, es que yo no la entiendo cuando la leo. Porque no oras. Si le pide al Espíritu Santo que te la revele, te la va a revelar. Yo quisiera que declaremos lo siguiente. En esta mañana pidamos a Dios ya Él ha puesto la palabra en nuestra boca. Pida al Espíritu de Dios que le ayude, que le dé la fuerza, esa determinación de poner en su corazón la palabra de Dios. Señor, despierta un amor por tu palabra, que podamos clamar como el salmista: oh, cuánto amo tu ley. ¿Sabe, Nico, por qué las cosas no nos salen bien? El salmista enseña que cuando estamos en posición de justicia y nos deleitamos en la palabra y en ella meditamos de día y de noche, todo lo que hacemos nos saldrá bien. Ay, hijo, por favor, hijos, por favor, vamos a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Seremos una iglesia poderosa cuando peleemos nuestras batallas con las armas espirituales que Dios nos ha entregado. Cuando podamos manejar la palabra de verdad para atacar al enemigo, seremos una iglesia relevante. Seremos una iglesia fuerte y poderosa en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.